Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nosotros hacemos, antes de comenzar, un saludo muy especial al Estadio Yacutura en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, nuestro patrocinador durante todos las emisiones que hayamos hecho de este programa, que vamos como en 250, algo así. Ok, muchas gracias al Estadio Yacutura. Y nosotros volvemos a nuestro tema de las operaciones básicas de la aritmética, porque otras cosas son las operaciones de la matemática. Ustedes saben que la aritmética es un capítulo de la matemática, ¿cierto? Entonces, aquí hemos propuesto de que no hay 4 operaciones básicas, sino 6, y parece un chiste, pero no, ya estamos viendo de que si eso sí está avalado por la lógica de la matemática. 6 operaciones, contar y descontar, ¿cierto? De la cual ya nos hemos dado cuenta que descontar, definirlo desde el punto de vista de la matemática, es un poquito enredado. Mucho más fácil que definir qué es contar, que ya tenemos, eso ya está listo, ¿cierto? Con los trabajos de Giuseppe Peano, cuando habla de cómo se organiza la cadena de los números naturales. Eso es contar, ¿cierto? De ahí se puede sacar lo que llamamos contar. Ahora, descontar se nos ha enredado un poquito. Yo por eso les puse a ustedes el reto, entonces ustedes son los que van a quedar mal, no yo, porque yo fui el que puse el reto, muchachos, y tampoco, yo igual que usted se me va a enredar. Quizás a usted es más fácil que ustedes lo desenreden. Yo sé que no lo voy a poder desenredar, pero como yo hice la propuesta, yo voy a quedar bien. Ustedes no van a quedar bien. Yo tampoco soy tan mal. Ojalá pudiéramos, pero vale la pena hacer ese ensayo, de verdad. Valdría la pena saber hasta dónde podríamos llegar. Así sea solo por un juego y por un aprendizaje un poquito de las cosas de la matemática, sería muy bueno. Aprendan qué es Peano, busquen a Peano, cómo forman los números naturales, y ustedes cómo harían el proceso contrario. De verdad es un juego, vale la pena hacerlo. Así no lleguemos a nada, es para aprender matemática. Ok, entonces habíamos dicho que en la multiplicación, ¿cierto? Uno lo que hace es que si los números que está sumando son los mismos, usted sí puede hacer la operación de la matemática. De resto, muy difícil. Habría que inventarse otro método. Para sumar abreviadamente con números que no son el mismo, habría que inventarse otro método para hacerlo abreviadamente, que es mejor no inventarlo, porque ahí sí me parece que los enredaría. Ese reto sí no se los pongo, porque ya es una grosería de mi parte. Ok, llegamos nosotros entonces, después de multiplicación, es muy posible que tengamos que ver algunas cosas de multiplicación ahora, a la siguiente operación aritmética básica, que es la, gracias por soplarme, la división. Y les voy a adelantar algo y ahora lo volvemos a tratar. Lo volveremos a tratar. Para usted aprender a dividir. ¿Usted quiere aprender a dividir? Sí. Bueno, tiene que aprender a dividir. Antes de dividir, tiene que saber dividir. Es como, perdón, estoy diciendo mal. Si usted quiere hacer una operación de división y aprender, ya tiene que saber dividir antes. Lo vamos a ver. Ok. Voy a empezar por algo que no tiene mucho que ver. Hace algunos pocos años, cuando no había computadoras tanto, o que había, pero que eran tan poquiticas, ¿cierto? Nada más nosotros los más ricos teníamos computadora, ¿cierto? Y eso era un enredo. Pero cuando uno quería, yo que era el jefe de una sección, yo tenía que hacer unos escritos para pasarle a la secretaria. Yo hacía el borrador, todo lo que se me venía a la cabeza, hacía el borrador, y numeraba las hojas, y yo cogía. Esta es la hoja, ¿cierto? Bueno, hagámosla más grandecita, porque se me quedaría muy apeñuscaditos ahí, demasiado apretados los numeritos. Esta es la hoja que yo le paso a la secretaria, con escritos acá, aquí está
aquí está la foto mía, ¿cierto? Muy importante, aquí está Oscar Giraldo, muy lindo, todo él poniendo cara inteligente, que nunca lo fue, nunca lo será. y Y por aquí al final, o por acá en algún lado, yo escribía hoja 1 de 4. Eran 4 hojas del trabajo para que, si mi secretaria las refundía y las botaba, no me fueran a decir que fui yo. Eso fue la secretaria. Yo le entrego 1 de 4. Y entonces la otra hoja, la 2 de 4. Y otra, la 3 de 4. Y la y la hoja 4 de 4. Y ahí ya no había pierde, y yo las grapaba y se las mandaba, y la secretaria ponía todo el día, mecanografía, y yo vuelvo a escribir otro trabajo. Entonces a veces hacía trabajos de 5 páginas, de 10, en fin, y yo lo numeraba así. Pero cualquier día yo, muy inteligente, ya no escribía 1 de, ¿cierto? 4. Así. Y me evitaba escribir el D. Como ustedes saben que yo soy matemático y tacaño, yo hago una barra y ya eso quiere decir D. Listo. 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Cada hoja viene a ser una cuarta parte del trabajo completo. De ahí viene una cosa. No es que venga, se nos hace una analogía. Ahí ya hay una analogía. Cuando yo empecé muy inteligentemente a no escribir la palabra S, ¿cierto? Eso se asemeja inmediatamente a la analogía, es un cuarto, y sí, esa es la hoja 1/4, y la otra es la hoja 2/4, y la otra es la hoja 3/4, y la otra es la 4/4, y la otra hoja es la 5/4. No puede haber una hoja 5/4 aquí. Eso 5/4 existe en otros campos, aquí no, porque si usted escribe la hoja 5 de 4, usted está engañando a su secretaria y con seguridad la va a hacer echar. Es la trampa para que echen a la secretaria. Listo, ok. Yo les voy a poner otro ejemplo por ahí, ¿cierto? Tengan en cuenta este que es muy inteligente, tienen que grabárselo. Estos son unos bananos. Yo soy un experto en dibujar bananos. Ay, pues pucha, no. Se me dañó la experiencia. Este es un banano, esto es otro banano, y esto es otro banano. Peso para dibujar bananos. Bueno, yo era el experto, ya es porque a mí me está fallando un poco todo, hasta la memoria. Listo, el banano, 2 bananos, 3 bananos. Me gusta este ejemplo porque hay algo en lo cual haciendo un comparativo de comerse los bananos, estos bananos para comer. ¿Para qué son los bananos? Para comer. Y usted se come sus 3 bananos. Se comió un banano de 3, se comió 2 bananos de 3 y se comió los 3 bananos, 3 de 3. Y usted todo feliz porque se comió 3 bananos, tranquilo que no le van a salir, los bananos es muy posible que no le salgan, porque uno de esos bananos, por ejemplo, el primero que usted se comió, ese bananito se va a ir todo para el cerebro. Así de sencillo. El cerebro come mucho. El cerebro come demasiado. Usted come 3 bananos y un solo banano para el cerebro. Y este montón de cosas tan enorme no le tocan sino 2. Y a este montón de cosas tan chiquitas le toca 1. De verdad, haciendo la proporción, el cerebro es muy tragón. Pero es el que nos mantiene vivos, el que hace toda una situación muy función. Estamos hablando, pues, obviamente el cerebro necesita muchas proteínas y muchas otras cosas, pero estamos hablando solo de que se comiera bananos. Entonces, lo que estamos diciendo es que el cerebro se come 1/3. En realidad, puse el ejemplo con bananos, pero es con todo. 1/3
de toda la comida que usted organiza se va para el cerebro, 1/3. Entonces aquí viene la división, ¿cierto? ¿A cuánto es 1/3? Si usted quiere saberlo, ya haciéndolo en decimales, usted hace la división. Ahí no hay mucho que hacer de división. Usted lo único que hace es pasarlo a decimales, es esto. En realidad usted no está haciendo ninguna división ahí, usted está pasándolo a decimales. Que esto no es dividir, esto es para que usted lo entienda de una manera más fácil. A veces, en situaciones, a veces el cerebro entiende más fácil esto que esto. Es por eso, ¿listo? Entonces la división, usted la puede representar de varias maneras. Como lo hacía yo al principio cuando le escribía las cartas en aquella época en que no había computadoras, entonces uno dice, la hoja 2 de 4, ¿cierto? Entonces, 2 de 4. Usted también lo puede representar así. 2/4, ¿cierto? Ahí lleva 2/4, por ejemplo, 2 hojas, son 2/4. Usted también en los bananos lo puede escribir como 1/3. Lo puede escribir entonces de esta manera que ya es ineficiente, porque ustedes saben que el cerebro, para poder abreviar cosas, lo que hace son simbolitos. Por cada palabra, más bien se inventa un simbolito. Lo que vimos en la pasada sesión, cuando hablábamos de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Esto es fuerza. Esto es masa. Esto es aceleración. Usted quita un montón de letras y deja solo unos simbolitos que también son letras, por supuesto, pero esto ya es una simbología en la cual el cerebro va a ser mucho más ágil para comprender. Ya le hemos dicho, hemos puesto el ejemplo. Una cosa es que su cerebro tenga que leer 2 renglones y 3 para una idea, y otra cosa es que usted en 5 cositas tenga una idea que cabe en 2 renglones, con 5 simbolitos. Eso cabe en la uña. Ya. Y el cerebro así agiliza más. Por eso también se inventaron esto, 1 de 3. Por esta notación, usted la puede hacer de varias maneras, ¿cierto? Usted lo puede hacer como este simbolito que es el más antiguo. Bueno, sí, es uno de los más antiguos. Ya inclusive ya ni se usa casi. No, de vez en cuando lo ve por algún texto. Después, algunos autores, incluido yo, aunque no sea autor de mis propios rengloncitos, yo lo hago así sin la rayita de acá. Entonces yo digo, por ejemplo, 5 dividido, y lo hago así, con 2 puntos. 5 dividido 3. Porque también está anterior a esto, cuando veíamos la multiplicación, nosotros lo hacíamos con un punto. 5 por 8, ¿cierto? Aquí está, 5 por 8. Se hace con un punto. Yo lo hago así. También está la otra muy conocida que es una X, una cruz, ¿cómo se llama eso? ¿Una cruz qué? Una cruz no horizontal, bueno, no una cruz, pongámoslo más bien sí, porque es una X, está así, ¿cierto? Ya también está pasando de moda, ya no se está trabajando mucho. Se utiliza principalmente un punto. Entonces, para la división se utilizan 2 punticos. Y también hay otra grafía, ¿sí? Otra simbología para escribir la división. Por ejemplo, 283 dividido 7, ¿cierto? Esta es otra, esta sí se utiliza más porque esta es cuando vamos a hacer operaciones. Esta es cuando vamos a hacer indicaciones, estas 2. Cuando vamos a hacer indicaciones de que un número se divide por otro, se hace así. Cuando vamos a hacer ya división operativamente, que vamos a hacer se llama pues todo el protocolo, todo el algoritmo, toda la receta que nos dan para dividir, entonces utilizamos este. Y de lo que habíamos hablado también en lo anterior, ¿cierto?
habíamos dicho que las operaciones tienen como unas propiedades, unas características, algo que se repite en unas y en unas sí y en otras no. Entonces, por ejemplo, hablamos solo de una, recuerden. Cuando estamos sumando, ahí cabe la propiedad conmutativa, que nos quiere decir que podemos intercambiar. Si es en la suma, cambiamos los sumandos. No importa si uno dice 3 más 2 o si dice 2 más 3. Queda el mismo resultado. Pero no es lo mismo ya la propiedad conmutativa ya no entra en la resta. Porque si usted tiene 2 menos 3 o tiene 3 menos 2, esto es muy diferente. Aquí le da menos 1 y aquí le da 1. Entonces, 1, aunque este numerito solo sea igual a este, el símbolo que los antecede ya lo pueden hacer a usted otra cosa muy diferente. La idea aquí es muy diferente de aquí. Aquí usted está debiendo un peso, aquí está un peso que usted es suyo y que tiene en su bolsillo. Si usted hace lo mismo acá, conmutativa, entonces ya no cabe en la resta. La misma operación conmutativa sí es válida para la multiplicación, ¿cierto? Bueno, entonces esta no, en la resta ya no cabe. En la operación de la multiplicación sí cabe la propiedad, se llama así, propiedad conmutativa. Usted sí puede intercambiar, mutar. Mutar es cambiar, ¿cierto? Mudar también, mudar de apartamento, me mudé de apartamento. Esto también viene de mudar viene de la palabra mutar, que es lo mismo, cambiar. Entonces, en la operación de la multiplicación, sí acepta la propiedad conmutativa. Porque es lo mismo usted decir 3 por 8 que decir 8 por 3. Y aunque esto sea tonto, sea absolutamente tonto, un texto de matemática lo debe decir para que quede completo. Porque si usted no dice esto, entonces digamos que es que estas cosas que se ven tan sencillas parecen tontas, pero la matemática exige que sean dichas. Si usted no las dice, la matemática le está quedando desequilibrada. Entonces, en la multiplicación sí es conmutativa, pero ya en la división, no es conmutativa. Porque no es lo mismo 2 dividido 3, 3 dividido 2 que 2. No es lo mismo 3 dividido 2 que 2 dividido 3. Son operaciones, los resultados van a ser muy diferentes. ¿Listo? Eso hay que decirlo y se enseña mucho y parece tonterías. Pero hay que decirlo. Hay otras, por ejemplo, la propiedad asociativa, la propiedad clausurativa. A esas sí son muy importantes. No las voy a enseñar aquí ahora porque se hacen muy largas y no hay mucho para qué, porque estamos haciendo lo más básico de la aritmética. Entonces, cuando yo les decía a ustedes hace un momento que cada vez que vamos a hacer una división, para usted aprender a dividir ya tiene que saber dividir antes. ¿Cómo así? Así es sencillo. A usted le están enseñando a dividir y usted tiene que aprender tiene que haber aprendido a dividir antes. Lo que pasa es que no nos lo dicen mucho, entonces uno cae en la trampita. Pero es bueno aclarar eso. Si digamos, usted dice 386 dividido 23. Entonces, cuando yo tengo esta división y la quiero hacer, yo ya debo saber sumar, restar, multiplicar. Y también debo saber dividir. Lo que pasa es que esa partecita de dividir es una parte muy pequeña, una divisioncita pequeña, que me la enseñan, prácticamente me la enseñan cuando yo hago la multiplicación. Es simplemente invertir el proceso. Se lo voy a decir así.
Volvamos a las tablas de multiplicar. Una sencilla y una básica, 3 por 5. Yo sé que me da 15. Sí, ya me la aprendí, me la memoricé. 3 por 5, 15. Ahora yo necesito aplicar esto acá. Bueno, voy a cambiar este numerito para que nos quede un poco más difícil. Digamos que yo voy a dividir por 43, no por 23 como tenemos, sino por 43, para que veamos que yo ya tengo que dividir antes de hacer esta división. Yo estoy aprendiendo a dividir, y antes de hacer esta operación de división, yo ya tengo que saber dividir. Antes de aprender a dividir, yo tengo que haber sabido dividir. Lo que pasa es que lo hago en una operación de invirtiendo parte de la multiplicación. Entonces, digamos que ya sé que 3 por 5 da 15. ¿Qué es lo que yo hago? Yo también aprendo que 15 yo lo puedo dividir por 5 y eso me da 3. Listo. El 15 yo lo divido por 5 y eso me da 3. ¿Por qué? Porque lo aprendí a través de la multiplicación, pero lo invierto. Entonces también sé, por supuesto, obviamente, que 15 dividido 3, que eso me da 5. Yo ya tengo que saberlo para poderlo aplicar aquí. Ahora sí lo vamos a ver en el ejemplo preciso. ¿Listo? Entonces yo digo 386 dividido 43. Y yo digo, no les voy a enseñar desde lo más básico. Es como si ya ustedes lo supieran. Porque lo voy a explicar y cuando usted está aprendiendo a dividir, ya tiene que saber dividir. La educación es muy mala. La educación es perversa, listo. Entonces yo digo, el 4 en el 38, ¿cierto? Y yo ya me tengo que saber una parte de la tabla. Y sé muy internamente que el 4 con el 38, el 38 yo ya lo relaciono con el 36. Y yo ya sé internamente que 4 por 6, perdón, este no es con el 6. 4 por... Perdón, tengo que hacer un break ahí. Es 9. Sí, es 9. Listo, hay que hacer un break ahí. 1, 2, 3. Yo ya debo saber con el 4 que me tiene que dar algo relacionado con el 38. Y el número que yo ya me sé por las tablas de multiplicar, que es el 36, y yo lo relaciono con el 4 y sé por allá internamente, mi cerebro lo hace muy automáticamente, que es con el 9. Sí, entonces yo acá debo poner el 9 para que al multiplicarlo por el 4 me dé 36 y yo aquí sepa que me sobran 2. Entonces mire que de algún modo yo ya reacomodo mi cerebro. Ojo, esta es de las cosas más importantes que hay. Se lo van a decir así. Uno está en la pedagogía de la matemática y sabemos que hay capítulos en los cuales usted necesita aplicar todo lo que ha aprendido. La división, este proceso le va a ayudar a usted a repasar las 3 operaciones anteriores. Usted con este proceso de la división se ve obligado a repasar suma, resta y multiplicación. ¿Sí? Cuando usted aprenda fraccionarios, va a tener que repasar todos. Entonces también cuando aprenda fraccionarios, usted va a tener que aprender, volver a reestructurar suma, resta, multiplicación, inclusive la división, que es muy similar a los fraccionarios. Entonces se recapitula siempre. Y les voy a decir aquí una vez, y sé que ya yo pensé que eso no me pasaba sino a mí, y eso le pasa a toda la gente con la que yo he hablado. Me dicen, profe, es que uno siempre va me pasó a mí, uno siempre va como atrasado en la matemática, y uno aprende a hacer las cosas y la aprende bien, es como un año atrasado. Entonces lo que uno se debía haber aprendido bien en cuarto, se lo viene a aprender es en quinto. Y cuando uno debería aprenderse bien lo de quinto, se lo aprende bien es en sexto. No es así. No es así. No es que se lo aprenda bien en sexto. Listo. Entonces, el ejemplo.
A usted le enseñan lo de tercero, que es más o menos en tercero, se aprende a dividir, ¿sí? Con este método. Pero usted en cuarto avanza otros pasos, se lo están enseñando buenos, y esos pasos nuevos que usted está trabajando en cuarto le hacen repasar esto, entonces usted se memoriza esto. Y realmente lo de cuarto apenas lo está como explorando. Entonces usted queda atrasado, y esa es la sensación que uno tiene, que uno siempre como que aprende es atrasado el año. No, es porque aquí está repasando. Entonces, cuando esté en tercero, que le están enseñando a dividir, usted en tercero con esta división se aprende, repasa muy bien y se las graba, suma, resta y multiplicación. Eso es lo que pasa, porque a mí cada rato me parecía muy extraño. Y yo decía, y muchos amigos con los que uno charlaba decían lo mismo, es que uno es como atrasado. Yo no sé por qué, aprende es un año atrás. No, es porque lo está repasando y ahí es donde lo aprendió. Bien, eso por la pedagogía. Volvamos. Entonces yo ya tengo que saber aquí en mi cabeza, y el cerebro lo hace muy bien, yo no tengo que explicárselo, esto no hay que manejarlo, yo lo estoy haciendo es como por la pedagogía, por lo que veamos de simpático que tiene el estudio, ¿cierto? Y que tiene el cerebro. Entonces, yo empiezo, digo, cojo el 38, yo sé que el 4 no me cabe en el 3, todo aquello, entonces cojo dos cifras, en ese caso debo coger ese 38, para saber cuántas veces está el 4 en el 38, yo lo relaciono muy rapiditamente con un número que ya tengo en mi cabeza, que es el 36. Volvamos a repetir eso. Entonces, yo cojo ese 36 y sé que se me aproxima mucho a un número que yo relaciono con el 4. Y ese número 36, que está similar al 38, que está muy cercano al 38, yo lo relaciono con el 4 a través del 9. En la multiplicación. Entonces yo automáticamente digo, sin pensarlo demasiado, si me sé bien las tablas, si no me las sé, me enredo. Por si me sé bien las tablas, yo ya sé que tengo que relacionar el 4 con el 9 para que se me ajuste con el 36, que está muy cercano al 38. Esa es la tal división. Y entonces ya digo, 9 por 4, 36, a 32, y aquí estoy restando, a 38, 2. Bueno, la otra parte es que yo bajo el 26, ¿listo? Ahora vamos a ver cuántas veces está, para volver a hacer la operación. No, señores. Aquí me faltó una cosita. Bueno, no me interesa, no. Eso que me faltó aquí no es interesante, porque yo es en otra cosa. Dejemos aquí el 9. Listo. Yo aquí me dio con el 26. Esto no es la realidad, pero solamente nos interesa esta parte de ver que yo, cuando estoy aprendiendo a dividir, ya tengo que saber dividir. Listo. Debo hacer que cuántas veces está el 4 en el 26. Y yo ya sé que ese 4 con el 26, mi cerebro sabe que lo debo relacionar con un número muy cercano al 26, que es el 24. Y lo relaciono ese 24 con el 4. Y la manera de relacionarlo es con el número 6. Y digo, 6 por 4, 24. Ahí ya estoy haciendo división. Lo que pasa es que no la hice muy conscientemente. La división la hizo mi cerebro muy en el subconsciente. Entonces yo digo, 6 por 4, 24, y aquí me sobran 2. Listo. Esta no es la operación real porque había que multiplicar también aquí por este 3, todo aquello, pero no me interesaba esa parte del algoritmo específico y exacto de la división, sino solamente hacer el ejercicio de que cuando uno está aprendiendo a dividir, ya tiene que saber dividir. ¿Y cómo lo hace? A través de la multiplicación e invierte las operaciones. Ok, entonces ya no vamos a hacer mucho operaciones de división, porque nosotros acá en este programa no somos académicos. Listo, entonces vista ya, suma, resta, multiplicación, división, por encimita. Después sigue la división, pero ya con otros métodos, ¿cierto? La división, pero ya con otros métodos. Aquí si nos vamos a demorar un poquito y voy a meter un poco de pedagogía. Es la operación de las fracciones. Pero la operación de las fracciones, por supuesto, es una división. Lo que pasa es que yo uso otros métodos.
esta operación que hicimos hace un momento de 380 y no sé qué, 386, ¿recuerdan? Dividido por 42, ya, por 43, eso no lo vamos a tener en cuenta. Esa es la división. Esa nos sirve cuando vamos a dividir un número muy grande, ¿cierto? Con otro número también muy grande, que es el cociente, y vamos a tener un resultado. Antes de fracción, sí, se me estaba olvidando. Habíamos dicho, la suma tiene unos términos que no son los números, son conceptos que pertenecen solo a la suma, porque los números le pertenecen a todas las operaciones. ¿Listo? La suma tiene sumandos. La resta, ¿cierto? Tiene minuendo y sustraendo. La multiplicación tiene factores. Y esto no lo habíamos dicho. El resultado, aquí los sumandos, en el resultado de la operación suma, el resultado que me dé lo llamamos la suma, ¿cierto? Que también es el total, pero siempre decimos suma. Aquí minuendo, sustrayendo y tenemos la diferencia. Aquí en la multiplicación yo tengo factores, haciendo analogía con los sumandos. Y me queda aquí el resultado, el total, ¿cierto? Que no lo llamo total, lo llamo el producto. La división, que es un asunto de verdad más complicado que todos estos, y que es que ahí en la división se sintetizan todas las operaciones que yo haya hecho antes. Entonces, en la división, los elementos de la división son, perdón, esta flechita me quedó muy horrible. Eso es una flecha digna. Listo. Los elementos de la división son, en la que les enseñé con la cajita, ¿cierto? Dividendo, que es el que estamos dividiendo. Dividendo, que es el que vamos a partir, el que vamos a dividir, el que estamos dividiendo, lo llamamos el dividendo. El otro elemento es el divisor, y se escribe con D mayúscula. Es el que divide, ¿cierto? Está luego dividendo, divisor, cociente, que es como el resultado, ¿cierto? Es como el resultado, es lo que yo estoy buscando. Pero sucede que la división no siempre va a ser exacta. Es que yo voy a obtener, quiere decir que yo voy a obtener ceros. No siempre voy a obtener ceros. La mayoría de las veces yo voy a tener un resultadito pequeño que no puedo volver a dividir de acuerdo con este cociente. Ya no me da porque es menor que el cociente. Entonces lo que yo hago es llamar a ese numerito que me quedó, que no puedo dividir exactamente, yo lo llamo residuo. Entonces los elementos de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. Y es bueno aprendérselo. Divisor, cociente y residuo. Es bueno aprendérselos. Porque cuando uno está explicando a otro, es que, no, es que el de arriba, no, que es que el de abajo, que no, para que no nos enredemos, porque eso de decir arriba, el que está en la cajita, el que está aquí, enreda mucho el cerebro. Entonces usted dice, no, es que el dividendo tal y tal cosa, y usted hace una objeción sobre el dividendo. Es que el residuo tal cosa, no, porque es que la colita que me quedó allá y la colita que me quedó allá, cualquier cosa puede ser la colita. Es bueno aprenderse todos estos términos para que cuando estemos hablando y necesitemos interactuar sobre asuntos de las operaciones, seamos muy rápidos y no tengamos que estar explicando porque perdemos mucho tiempo. Entonces ya saben cuáles son los elementos de las 4 operaciones básicas, de las 4 operaciones aritméticas básicas. Lindo. Entonces la fracción, habíamos visto hace un poco que yo la podía representar con barrita, ¿cierto? O yo la puedo representar con barrita horizontal. Con una barra oblicua
que algunos llaman slash y con una barra horizontal. Y en ese momento, queridos televidentes, hacemos una pausa y volvemos enseguida para que terminemos este tema de la edición. Nos vemos. Amables televidentes, gracias por regresar a Mate Mágica. Nosotros vamos a continuar. Espero que se hayan divertido en este break, ¿cierto? Que hayan comido suficiente, ojalá 2 o 3 pollitos, muy bacano. Y gracias por volver, bien llenitos. Ya ahora sí podemos ubicarnos aquí deliciosamente. Después de habernos deleitado con pollo, vamos a deleitarnos con los números. Esto, para los jóvenes, este tema de las fracciones, para ustedes los jóvenes, se los voy a decir, es enredadito, es complicadito, es un reto. Yo sí voy a hacer énfasis en esta parte, que estamos enseñando, haciendo es pedagogía. De las cosas deliciosas en la vida, y es que a uno, y los profesores no tendrían tiempo, tampoco es culpa de los profesores, a uno en los colegios, como eso tiene todo un sentido lógico y práctico. Yo sé, por eso yo no critico A, ni le echo la culpa a. Pero sí hay cosas que podríamos, entre todos, sin sentirnos culpables, hay cosas que podríamos mejorar en la pedagogía. Una, es que de verdad no hay plata para dar suficiente educación a todo un país. Ningún país del mundo, ningún estado del mundo podría vanagloriarse de que es capaz de educar a todos sus ciudadanos. Imposible. Bueno, si el Estado no lo hace, tratemos de hacerlo nosotros. Eso también es muy válido. Pero ya, lo práctico. El Estado no tiene plata para tanta cosa. Entonces, lo que tiene que hacer un Estado responsable, sensato y consciente de sus incapacidades es, bueno, pues vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y nos brindan allá en Secretaría de Educación esto y lo otro, y nos dan un pensum. Pero como no hay plata para pagarle a un montón de profesores que nos estén enseñando durante 50 años hasta que nos volvamos genios, no hay plata para eso. Nos dan las cosas muy aceleradamente y ya nos estuvimos acostumbrando a eso y tampoco debe ser así. Nos dan acelerado y entonces usted entra a la clase y el profesor, no es culpa del profesor, es culpa de todo el sistema educativo de cada país, entonces no hay plata, y cuando no hay plata, entonces más o menos economizamos, y economizar es que yo le digo al estudiante 5 o 6 cosas, se las digo de afán y me tengo que ir para la próxima clase, porque no hay plata para pagarle a cada profesor que se dedique 3 años a 5 o 6 estudiantes, no hay plata para eso. Entonces eso tiene un sentido, yo no critico. Tampoco voy a criticar a los profesores, porque es que los profesores están pues, humanamente haciendo lo que deben hacer. Doy mis clases. La falla está en esta, la falla está en que todos, profesores, presidentes de la República, senadores, secretarios de educación, rectores de los colegios, creen que todos los chicos que hay en ese salón son inteligentes, ¿cierto? Ok. Entonces enseñan como si todos fueran genios. No todos somos genios. Yo no soy genio. Yo es porque me he metido tanto en eso que ya más o menos me sé 2 o 3 cositas, más o menos. Entonces, y la otra, tenemos aquí, entonces yo voy con mi cuaderno y mi tiza, mi borrador, y voy para el salón. Aquí en mi cabeza, yo tengo la idea de que todos los que allá son genios y voy a enseñarle a genios, ¿cierto? Y cuando voy allá, que veo que no son genios, yo veo un montón de muchachos payasos, canzones, aburridores y hartos, pues ellos también ellos sí están hartos y me están hartando a mí.
Entonces la educación hay que hacerla un poco más, habría que cambiarla un poco más mesurada y a clasificar, porque no es problema. Si somos conscientes de que en la humanidad hay genios y hay no genios, aceptemos eso. Y entonces a los genios les ubicamos la pedagogía para genio y a los no genios le ubicamos la pedagogía para los no genios. Pero deberíamos no revolverlos, no revolverlos. Eso ya no depende del profesor, no hay que echarle culpa ni al profesor ni al rector de cada colegio. Hay que hacer un acuerdo nacional. Ok, ya, basta de eso, pues. Listo. Pero vuelvo acá. Ya que la cosa es tan difícil, acabé de mostrarle que no es fácil. Yo, un estudiante sensato, que me lo han dicho y consciente de, tomo todo esto como un reto. Eso es un reto para mí, ¿cierto? Aceptemos el reto. Aceptemos que este tema es un poquito arduo y difícil. Entonces vamos a estudiar aquí nosotros unas partecitas, solo para que veamos el reto en que nos vamos a meter, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer asuntillos ahí que nos puedan orientar. Una de las maneras, pues como más práctica ya para trabajar con fracciones, es la de la barrita horizontal. Listo. Y digamos aquí 4 dividido 3. Y yo aprendo ciertas características de las fracciones. Una de esas características que me sirve para muchas cosas es... bueno, entonces, otra cosa. Habíamos dicho que los términos de la división son, ¿sí? Dividendo, divisor, cociente, residuo. No hay que aprenderse más. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Ese es el orden. Dividendo. El de la cajita es el divisor. El que queda debajo de la cajita es el cociente. Y la cola al final es el residuo. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Vean, como las manecillas del reloj. Se lo pueden grabar así. Esto es un poquito. Yo sé que estas cosas no son complicadas de verdad, pero necesitan que el cerebro esté juicioso. Porque si el cerebro se dispersa mucho, esto se nos va a enredar. Pero se aprende como en las manecillas del reloj, dando una vueltecita así, ya, punto. Y ese es el orden, dividendo, divisor, cociente, residuo. Si usted se lo aprende así, dividendo, divisor, cociente, residuo, y después se aprende las manecillas del reloj y empieza, usted ya facilito, prestando atención, lo organiza. Pero, ¿cierto? En las fracciones, que es una misma cosa de la división, los términos ya son como, toman otros nombres, solamente porque nos vamos a trabajar en este frente. Pero también aquí hay dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿sí o no? Dividendo, divisor, cociente, eso es lo que nos da aquí. Y el residuo lo ubicamos en otro lado, pero por ahora dejémoslo así. El residuo aquí no lo vamos a ver fácil, lo vamos a escribir en otro ladito, pero bueno, por ahora no más. No lo llamamos dividendo, divisor, cociente y residuo. Esto es bueno que nos lo aprendamos también, sí, porque es que empieza, que el de arriba, que el de abajo, que el de arriba, y uno con el de arriba y con el de abajo, uno está muy muerto. Volvemos. Hay una fracción ahí. Numerador, que es el de arriba. Denominador, que es el de abajo. Grábenselo así. N sobre B, punto. O sea, numerador, divisor. Esos son los términos de la fracción. El resultado ya es otra cosa, por ahora no lo necesitamos. Necesitamos esto. A la barra, algunas veces se le dice el vínculo, pero no hay necesidad de volvernos como tan académicos y tanta cosa. Uno puede decir la barra o el símbolo, ¿cierto? La barrita, y ya, queda bien con eso. Ok, pero sí es muy importante y a mucha gente se le va a olvidar y hay mucha gente que no tiene demasiada cuidado, entonces se les enreda y vuelve, y a veces llegan y llaman a este denominador, abajo lo llaman numerador. No. Cada quien va a coger ahí su estrategia. Yo tengo la mía. No se la voy a decir para no enredar. Yo tengo la mía para saber cuál es el numerador y cuál es el denominador. Ya no se me olvidan, porque lo repito tanto
que ya no necesito ninguna estrategia, yo ya lo sé automáticamente, yo ya lo sé. Numerador y denominador. Yo tengo que saber, de acuerdo a ciertas características de este numerador, perdón, de esta fracción, ¿qué puedo hacer? Se lo voy a decir de una vez. Hay propias. Las fracciones, inicialmente, la primera caracterización que yo le voy a hacer es si son propias o impropias. Y vamos a hacer esto en un momentiquitico. De pronto se nos acaba el tiempo muy pronto y entonces no nos va a alcanzar. Propias es la que realmente es una fracción, que de ahí no puede pasar. Entonces, por ejemplo, 3/4, 1/2. Cada vez que el numerador sea menor que el denominador, ahí de verdad hay una fracción. Vean, 3/4 es una fracción, está fraccionado, no puede hacer más nada. 1/2, eso está fraccionado. La fracción es la mitad, un pedacitico. Aquí en 3/4 también, un pedacitico. Con este se entiende mejor. Pero yo a veces veo fracciones como esta. 6, bueno, voy a poner una más sencilla para poderla trabajar. 6/3. Si yo veo que el numerador es mayor que el denominador, yo digo que es una fracción impropia. Porque aquí, estos 6 dividido 3, rápido, después se los enseñaré bien, esto me da que es igual a 2. 6 dividido 3 es igual a 2. 2, esto ya no es una fracción, esto es un número entero. Entonces, cuando el numerador es mayor, no me va a dar una fracción, me va a dar o unidades, ¿cierto? Unas unidades, unos números enteros y pedacitos. A veces me va a dar pedacitos. Por ejemplo, 7 dividido 3. Esto me da también 2 y me sobra 1/3. Este 1/3, este sí es fracción, pero este no. Entonces aquí no hay una fracción propiamente. Ahí no hay un fragmento, no hay un pedazo. Hay cosas enteras y hay pedazos. Entonces, al haber cosas enteras y pedazos, ya no se le dice que es una fracción propia, se dice que es una fracción impropia, porque hay partes enteras. ¿Listo? Esto lo vamos a ver mejor ya dentro de 8 días, muchachos. Entonces, nos estaremos viendo. Muchas gracias por su atención. Espero que sean muy juiciosos y que tomen este tema como un reto. No lo tomen como una tarea que hay que hacer y un compromiso. No, venga, yo voy a ser capaz. Les juro, son capaces. Ustedes son capaces. Pero no lo asuman con desgracia, con pereza, no. Asúmanlo como que yo voy a terminar eso. Y así lo vamos a poder hacer. Entonces nos vemos en 8 días para que terminemos este tema de las fracciones. Chao.